Casa del Cambio, Fox, Cedillo y El Mayo. La historia reciente de México está tejida con hilos invisibles, pactos ocultos, traiciones disfrazadas de democracia y silencios comprados a precio de oro. Hoy contamos una historia que conecta a tres actores: el gobierno mexicano, el gobierno de Estados Unidos y uno de los cárteles más poderosos del mundo. Esta es la historia del rescate financiero, la transición política y el verdadero precio del poder. A mediados de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo asume la presidencia en medio de un vendaval económico. Apenas días después de tomar el poder, el peso mexicano se desploma. El país entra en una de las crisis más severas de su historia reciente. El llamado error de diciembre arrastra consigo el valor del peso, las reservas internacionales y la estabilidad de miles de familias mexicanas. La inflación se dispara, el desempleo crece y los inversionistas huyen en masa. México está al borde del colapso. El fantasma del default ronda las oficinas de Hacienda. En Washington, el presidente Bill Clinton observa con preocupación. No es altruismo, es interés geopolítico. Si México cae, el efecto puede arrastrar a toda América Latina y afectar directamente a los mercados estadounidenses. En enero de 1995, Clinton aprueba un rescate financiero por $20,000 millones, un paquete de ayuda que se convierte en oxígeno puro para la economía mexicana. Pero como todo en política internacional, nada es gratis. Los rumores y testimonios posteriores revelan que Estados Unidos pidió algo más que estabilidad económica, pidió una transición política. Francisco Labastida, ex candidato presidencial del PRI en 2000, asegura que Ernesto Zedillo pactó con Washington la entrega del poder al Partido Acción Nacional, que el rescate financiero venía con una condición silenciosa: facilitar el fin del régimen priista. Una alternancia pactada para demostrar al mundo que México entraba en una nueva era democrática. Pero esta entrega del poder no se dio de forma abierta. Zedillo no lo declaró, lo ejecutó. Desde Los Pinos comenzó a desinflar la maquinaria priista. En lugar de respaldar a su candidato, Labastida lo dejó solo. No promocionó los logros económicos, no impulsó su imagen, le retiró el respaldo del poder presidencial. En paralelo, Vicente Fox Quesada, exgobernador de Guanajuato y candidato del PAN, crecía en las encuestas. Su discurso rupturista, su imagen de empresario rebelde y su estilo norteamericanizado lo convirtieron en el símbolo del cambio. Pero detrás del discurso había mucho más. Según declaraciones judiciales del Vicentillo, Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo Zambada, el cártel de Sinaloa no solo observaba las elecciones, las financiaba. El testimonio presentado en la Corte Federal de Chicago indica que el cártel canalizó recursos millonarios para campañas de varios candidatos, entre ellos Vicente Fox. La intención era clara: asegurar protección, evitar la persecución y mantener la hegemonía del cártel de Sinaloa frente a sus rivales. En esa misma época, el cártel enfrentaba amenazas del Cártel del Golfo, de los Arellano Félix y del creciente poder militar del Estado. Apostar por el nuevo presidente era una inversión estratégica. El Mayo Zambada, siempre en las sombras, tejía redes con funcionarios del nuevo gobierno. El objetivo no era solo sobrevivir, era expandirse. Durante el sexenio de Fox, el cártel de Sinaloa incrementó su presencia en más de 20 estados. La cantidad de droga que cruzaba a Estados Unidos se duplicó. Los decomisos oficiales, en contraste, no aumentaron de forma proporcional. Además, figuras clave del nuevo gabinete de seguridad fueron señaladas años después por presuntos vínculos con el narco. Uno de ellos, Genaro García Luna, jefe de la AFI durante el gobierno de Fox y luego secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, hoy detenido en Estados Unidos por presuntamente colaborar con el cártel de Sinaloa. Este entramado revela una realidad brutal. Mientras Washington exigía una transición democrática, los cárteles compraban la paz con billetes. Y el poder político, tanto en México como en Estados Unidos, prefería mirar hacia otro lado, mientras los embarques de droga seguían fluyendo por los puertos, las carreteras y los cielos. El rescate financiero fue la portada, la transición política, la narrativa. Pero el verdadero contenido de esta historia es otro: la continuidad del narco como poder paralelo, con nuevos rostros en la presidencia, pero con los mismos beneficiarios en la sombra. La historia oficial nos habla de alternancia, de madurez democrática, de victoria ciudadana, pero la historia real se cuenta en las calles, en los ejidos controlados por el crimen, en los municipios donde el alcalde es una marioneta, en los acuerdos nocturnos entre capos y políticos. Ernesto Zedillo dejó el poder como el último presidente priista del siglo XX. Vicente Fox entró como el primer panista en la historia de México, pero entre ellos no hubo ruptura, hubo relevo.
Pactado, negociado, calculado. Y en esa transición, los narcos no solo fueron espectadores, fueron actores principales. Porque en México el poder nunca cambia de manos sin sangre, sin dinero y sin silencio. Y esta historia, como muchas otras, aún no ha terminado. Código Narco, historias reales.